pienso para nuestra primera edición de la Edad Media en el arte, en un artista que tiene mucha relación con todo lo que está pasando en este perímetro, en el de la pantalla. Incluso ese sol que se está filtrando y que desde el punto de vista técnico, si esto fuera profesional, si hubiese un equipo de filmación aquí, que no lo está, estoy solito, sería un desastre. Sería la anti-grabación. Bueno, ese artista en el que yo estoy pensando tiene mucha relación con esto, porque a él le interesa el paisaje, porque concibe el paisaje como una forma no solo de conectarse con la tradición de la pintura y la tradición artística, sino como una forma de ver el presente y de ver incluso pequeñas cosas como las que están pasando acá, como una puesta de sol, como ciertos accidentes que de pronto se pueden dar en la captura fotográfica y también en las formas en que ocupamos el territorio. Ustedes ven ahí una casita y ahí un muro, todas cosas que podrían estar en la obra de nuestro primer invitado. Estoy hablando del gran Alejandro Quiroga. Ya, sol. El punto de vista en la obra de Alejandro Quiroga está marcado en primer lugar por la presencia de la fotografía. Hoy día muchos paisajistas, muchos pintores figurativos se valen de la fotografía para usarla de modelo y llevarla finalmente a la tela o al soporte en el cual trabajen. Es una mediación entre el artista y la realidad. Eso es clave. Lo viene haciendo por lo demás desde que aparece la fotografía y que se instala por lo demás como una herramienta para la práctica artística. Los impresionistas también usaron fotografías, a veces incluso postales, para pintar sus paisajes que nosotros tendemos a leer como una transcripción muy libre, pero muy directa de una experiencia en la naturaleza. ¿Para qué decir en el siglo XX? Nombres como Gerhard Richter, por ejemplo, o Chuck Close representan la práctica fotográfica pictórica en su máxima dimensión. Uno, Gerhard Richter, aprovechando esa fotografía muchas veces borrosa, muchas veces inexperta que captura el aficionado, y Chuck Close, una fotografía que sirve para que el artista capture en, podríamos decir, la infinitésima partícula visual lo que está observando. En su caso, rostros. Vuelvo a Quiroga. Quiroga usa fotografías. A veces son las del celular, a veces son de cámara, a veces también fotografías que están en el acervo visual de todos. Ese que hoy día representa Internet. Bien, ese es el primer foco de visión desde el cual él captura y aprehende la realidad. Gracias a la cámara, puede hoy un artista como Quiroga o como cualquier otro tomar fotografías desde un auto, tomar fotografías desde la altura de un edificio, tomar incluso fotografías desde un avión. Hay algunas obras de Quiroga, aquí tenemos una, que al parecer, estoy casi seguro, fue capturada desde un avión. El avión o los globos aerostáticos también fueron algo clave para cambiar la visión que tenemos de la realidad. Muchas veces los leemos solamente como un medio de transporte, pero son también un medio de captura de lo real. Son una forma de entender de otro modo la realidad, lo visual. Imagínense antes de los aviones y antes de la cámara las posibilidades de visión y de desplazamiento que tenían las personas. En algunos casos eran nulas, por lo tanto era natural que alguien naciera en un lugar y no se moviera de ahí hasta morir. Eso cambia, ¿cierto?, con la invención del ferrocarril y todo lo que siguió después. Y esa cuestión que tiene que ver con el desplazamiento también tiene su correlato en lo visual, porque desde el momento en que en un avión podemos capturar imágenes, podemos entonces ver desde arriba. Ver desde arriba es un cambio, podríamos decir, epistemológico sustancial. Tenemos otra visión de las cosas. Un ejemplo, Mondrian. Es muy probable que la pintura de Mondrian se explique a partir de la posibilidad de ver el territorio desde la altura.
cuando uno lo hace, empieza a ver estas subdivisiones tan geométricas que llegan a parecer irreales a medida que vamos tomando distancia. Todo aquello que parecía no tener ninguna organización, ningún orden, ningún sentido, de pronto parece organizado, ¿cierto? Planeado por una suerte de gigante con una precisión que a uno le resulta inaudita. Bueno, esa sorpresa que aún hoy día nos conmueve fue aumentadísima, ¿cierto? Cuando los primeros observadores pudieron ver desde arriba este tipo de imágenes. Quiroga no solo está atento a las grandes porciones de territorio, al paisaje en su conjunto, también tiene un ojo por los detalles y tiene un ojo muy gráfico. Hay pinturas de él que están entre el grabado, la gráfica, el dibujo y la pintura, están combinadas. Por lo demás, eso es lo que cualquier artista contemporáneo hace, no tiene problemas con transgredir ciertas convenciones, ciertos límites que usualmente se han establecido para entender una práctica artística. En este caso, es la combinación de lo gráfico con lo pictórico. Y si hablamos de gráfica, en concreto, de la gráfica de Japón. Los japoneses fueron fundamentales para ciertos cambios que se dieron en la pintura y en la visualidad occidental en la década del 60 del siglo XIX. Se abren al mundo los japoneses y empiezan a exportar todos sus productos, entre los que se contaban bien estampas, grabados, que eran xilografías, grabados en madera. Los japoneses tenían una técnica, hasta el día de hoy la conservan, magistral para hacer imágenes en color, cuando en Europa se hacían de manera muy rudimentaria. Bueno, ellos eran unos maestros del color, pero sobre todo de la combinación de lo gráfico, del dibujo, de la línea, con gamas cromáticas absolutamente inusuales para los ojos occidentales. En estos cuadros, en estas pinturas que estamos viendo acá, se nota que Quiroga tiene en cuenta eso, y esa degradación, ese tono rosa que hay en la parte superior, y luego esa degradación hacia un celeste, tiene mucho de aquello, y los cortes que va haciendo esta línea negra que describe el follaje, sin duda nos ponen en la estela de esas imágenes. ¿Y para qué decir cuando en las ramas aparecen flores? Imposible algo más japonés, pero a la vez más atento a la propia mirada del artista. Y aquí se vuelve a confirmar algo que ya hemos señalado. El paisaje es cultural. Cuando nosotros vemos una vista desde un cerro, desde nuestro auto o desde donde sea, es muy difícil que nos escapemos a nuestras experiencias previas. Por lo demás, eso nos pasa siempre. Entonces, vemos la realidad, vemos los paisajes a partir de todas las cosas que hemos visto antes. Esas cosas pueden ser artísticas, pero pueden ser también propias del mundo de la televisión o del cine. La pintura de Quiroga tiene una cuestión bien particular, porque si uno la empieza a observar con atención, va a darse cuenta de lo siguiente. Él no pinta las cosas del color que son. Él en ese sentido no pinta el color local. No pinta un árbol de color verde con un tronco café. Lo que él hace es todo lo contrario. Independiza el color de la forma. Independiza el color, la pintura, de la representación, pese a que es un pintor figurativo. En ese sentido, es heredero de toda esa disputa muy larga y muy violenta en algunos casos entre figuración y abstracción. Aquí hay una síntesis, porque finalmente lo que vemos es un cruce de dos cosas, de abstracción y de figuración, lo decía, pero también de pintura y de dibujo. Y hay dos tiempos, un primer tiempo que es el tiempo de la pintura y un segundo tiempo que es el tiempo del dibujo. El primer tiempo de la pintura, a mi parecer, está dado por ese plano que recorre todo el cuadro, y uno puede empezar a ver que el color que sea, en algunos casos como estamos viendo acá, un rosado en la parte superior y otro color en la parte inferior, ese color pudo haber sido pintado antes de haber visto nada, casi como si Quiroga se hubiese dado una tarde para preparar fondos. Da lo mismo, no sabía si iba a pintar una playa, si iba a pintar un cerro, si iba a pintar una montaña, da igual, lo preparó. Y luego
en el encuentro con el modelo, una foto que pudo haber tomado él, una foto que recogió de internet, viene ese segundo tiempo, que es dibujar pintando. Porque ciertamente él no dibuja con un lápiz preciso, ¿cierto? No, no delinea como delinearía quizás un dibujante de cómics clásico, no. Él va pintando con el pincel de una manera que es a la vez bastante pictórica, pero que tiene cierta deuda, al menos visual, con algunos recursos mecánicos de representación como aquellos que brindan los proyectores. En algún momento fueron las proyectoras de diapositivas. Y un segundo momento tecnológico, el que nos dan los data, ¿cierto? Que nos permiten proyectar lo que tenemos en el computador a cualquier superficie. Algo de eso hay en esa manera de dibujar. Y vemos, cierro, este cruce entre la pintura y ahí una cita sin duda a la abstracción. De repente uno cree hasta reconocer ciertas cosas como medio Rothko en la manera en que el dibujo, el color, perdón, de manera horizontal se va desplegando por la tela. Y, segundo tiempo, este dibujo muy preciso de alto contraste que va desplegándose en distintos puntos hasta describir un paisaje. Atento a lo pictórico y al paisaje. Y uno podría decir, bueno, esto es casi una forma de evadirse de la realidad o de sublimar las preocupaciones duras, ¿cierto?, que tenemos día a día como país, como sujetos. No, él a través del paisaje se involucra en algunos temas que son contingentes. En primer lugar, los más propios del género son aquellos que tienen relación con el territorio, desde la contaminación, desde la explotación. Pensemos, cuando hay puentes, cuando hay torres de alta tensión u otro tipo de estructuras, estamos viendo cómo, como sociedad, hacemos ocupación del territorio para explotarlo y muchas veces para contaminarlo e incluso devastarlo. Entonces ahí está el tema medioambiental y todo lo relativo al extractivismo, al pensar económicamente la relación que tenemos con la naturaleza. Ese un tópico, un gran tópico que aparece en su obra. Pero también hay comentarios sociales. Cuando aparecen, por ejemplo, viviendas mínimas, viviendas precarias, insertas en la naturaleza, casi como de contrabando, así pasan piola. Sin embargo, ahí está la presencia, ¿cierto?, de un problema social que nos aqueja y que obviamente desde el 18 de octubre en adelante se puso de relieve, si es que no estaba de relieve ya para los ojos de algunos. Y a veces pueden ser otro tipo de situaciones. Por ejemplo, el caso Luxinger-Mackay, que da cuenta, ¿cierto?, de un conflicto no resuelto en la Araucanía, también aparece en algunas de sus obras. Eso y más, porque a través del paisaje lo que nos está diciendo Alejandro Quiroga es que nuestra relación con el entorno y nuestra relación social se hace patente y se puede entonces revisar una tradición artística desde la mirada contemporánea para iluminar el presente.